Uno. Buenas, compañeros y profesor. En este espacio les vengo a hablar sobre MPLS, Multiprotocol Label Switching. Los integrantes somos Josué Camacho y mi persona. En este apartado les vengo a hablar qué es, cómo funciona, cómo utilizarlo, algunas de sus ventajas que ha venido dando a lo largo del tiempo y también las desventajas que se han presentado. Y por último les voy a hablar o explicar cómo sería el uso que se le ha dado desde el tiempo antiguo a la actualidad. Empezando, ¿qué significaría MPLS? Como las siglas lo dicen, el Multiprotocol Label Switching. Es un mecanismo que enruta el tráfico dentro de una red de telecomunicaciones, en la cual los datos viajan de una red al siguiente. Proporciona aplicaciones que incluyen redes privadas, virtuales, ingeniería de tráfico y la calidad del servicio. ¿Cómo funciona MPLS? Para su funcionamiento requiere la existencia de una infraestructura lógica y física compuesta por routers habilitados para ello. En ellas, este método opera de manera preferente dentro de un sistema autónomo, conocido como las siglas AS. Un conjunto de redes IP gestionadas como una unidad y conectadas por al menos un protocolo de puerta de enlace interior, Interior Gateway Protocol, IGP. Los administradores de tales sistemas suelen ser proveedores de Internet, universidades o compañías de alcance internacional. ¿Cómo poder utilizarlo? Antes de establecer las rutas, del IGP, perdón, es necesario procurar que todos los routers del sistema autónomo puedan encontrarse unos a otros. Seguidamente se determinan las rutas principales, también llamadas Label Switching Paths o en sus siglas LSP. Los mencionados routers de ingreso y egreso suelen estar situados en las entradas y las salidas de un sistema, y las LSP se pueden activar de manera manual, automática o semiautomática, la cual voy a explicar las tres, cada una. Del dado caso en la manual, cada nodo por el cual pasa una LSP debe configurarse por separado, procedimiento que es ineficaz en el caso de que sean grandes redes, debido a su eh, poca facilidad de trabajo. En la semiautomática, esta sí vendría siendo un poco más factible. En esta solo se deben configurar manualmente algunas estaciones, los tres primeros hubs, por ejemplo, mientras que el resto de las LCP obtienen la información del IGP. Y por lo tanto, la configuración automática, en este caso solo es el IGP, o sea, el IGP es el que define la ruta por completo, aunque sin atender a criterios de optimización. Algunas ventajas de MPLS serían el escaso mantenimiento, el rendimiento excelente y la gran flexibilidad. En el caso del escaso mantenimiento, debido a que operar una red MPLS es responsabilidad del operador, como también la configuración IP y el enrutamiento. En el caso del rendimiento, perdón, al estar definidas de antemano, las rutas de los datos proveen a la transmisión de una llegada de una elevada velocidad, sometida solo a escasas variaciones. Y por último, la gran flexibilidad, debido a que las redes VPN basadas en MPLS garantizan a los proveedores de Internet un amplio margen de maniobra en la cuestión de reparto de recursos, lo que al final también beneficia al cliente. Los dos lados se ven beneficiados debido a esto. Algunas desventajas que poseen estas son la conexión al router, que de borde sin permiso. Si la infraestructura MPLS se conectan a varias VPNs, se corre el riesgo de que un router de borde se integre a la VPN de otro cliente sin autorización. Eso sería como caerle encima al de otro usuario que esté conectado. Entonces, eso puede darse, lo cual es una desventaja que presenta. La estructura lógica de la red del proveedor permanece a la vista. Si un atacante es capaz de acceder a la estructura lógica de una red MPLS que ha desplegado un proveedor de servicios, los ataques al router de borde dejan de ser algo improbable, en especial si sus direcciones son visibles. Y por último, el ataque de denegación del servicio de un router. En su actualidad de encrucijada decisiva para las redes, el router de borde del operador PE Router es un objeto especialmente vulnerable a ataques denial of service,
más conocido como ataques de DDoS, que ponen en peligro la disponibilidad del servicio de la VPN y del usuario. Y por último, la historia que viene abarcando lo que es MPLS. em, Desde la década de 1990 fue de gran ayuda para los proveedores a la hora de desplegar y ampliar sus redes, aunque su mayor velocidad en la transmisión de datos pronto retrocedió a su segundo plano, perdón, con la entrada en juego de la nueva generación de routers de mayor rendimiento con procesador de red integrado. No obstante, hoy sigue siendo utilizado por muchos operadores como método con el que se puede garantizar la calidad del servicio en el marco de la llamada ingeniería o gestión de tráfico, Traffic Engineering o TE. Un proceso que se ocupa del análisis y la optimización de flujos de datos y en el cual, además de la clasificación de cada conexión de datos, también tiene lugar un análisis del ancho de banda y de la capacidad de cada elemento de red. Y eso sería por mi parte de MPLS. Ahora le toca a mi compañero José presentar la otra parte. Eh, Buenas. Les voy a hablar yo un poco acerca de lo que sería en este caso SDN. Ahorita vamos a ver qué significa. De igual manera, nos referimos al curso de comunicación en redes de computadoras y los mismos integrantes de los que estamos hablando. Henry, mi compañero que ya realizó su presentación, y el profesor Steven Cruz Ancho. Les voy a presentar la agenda. La agenda radica en distintos puntos. El primero sería el concepto o la definición de lo que es SDN, luego el funcionamiento, tenemos ventajas, situación actual, herramientas utilizadas para utilizar esta tecnología y el mercado actual en el que se rige esta tecnología. Bueno, SDN, como sus siglas lo dicen, no en español, pero en inglés, es redes definidas por software, y son una manera de abordar la creación de redes en la cual el control se desprende del hardware y se le da el mismo a una aplicación de software llamada controlador. Esto, digamos, es para migrar a un ámbito ya no físico, sino más virtualizado, por así decirlo. Después tenemos que el término hace referencia a una arquitectura de red que permite separar el plano del control del plano de datos. Ahorita vamos a ver cuáles son estos dos planos para conseguir redes más programables, automatizables y flexibles, que es uno de los puntos que tenían las redes anteriores negativos, que las redes no eran muy flexibles, eran bastante estáticas, por así decirlo. Y con SDN se virtualiza la red independizándola de la infraestructura física subyacente. Subyacente se refiere, digamos, a lo que hay por debajo de esa red. Entonces se independiza de esa estructura que hay por debajo y se convierte, digamos, en algo más independiente, más autónomo. Por eso la palabra independizándose, ¿verdad? ¿Qué hace la tecnología SDN? ¿O para qué funciona, digamos? Eh, por acá tenemos lo que es que elimina la inteligencia y las redes tradicionales del hardware, delegando las capacidades de toma de decisiones en el servidor. La tecnología desacopla la capa de datos, data layer, que era lo que hablábamos acá de la capa de datos, que es información real que viaja en una red, de la capa de control, que es la tecnología que determina cómo, cuándo y dónde la información fluye. La idea es que estas dos se sepan, digamos, y no sean independientes una de la otra. Esto significa que el control independiente de cada capa, perdón, es posible sin el costoso y complicado hardware y software. Por ejemplo, los routers, los switches. Entonces se prescinde de esos equipos físicos para un mejor funcionamiento. O la necesidad de profesionales altamente calificados para gestionar dichos dispositivos. Esto es porque al tener este tipo de modelo de red, por lo general, se tiene una persona que es la que controla todo, digamos, un administrador. Entonces ya no se necesita contratar la gran alta cantidad de funcionarios. Eh,
En la empresa, los conmutadores inteligentes diseñados con circuitos integrados de aplicación específica son lo suficientemente sofisticados para reconocer diferentes tipos de paquetes y tratarlos de forma diferente. Pero estos conmutadores pueden ser bastante costosos. Esto en sí puede ser una desventaja aquí viéndolo de una vez, pero también lo que nos explica es que, digamos, trabajan con un circuito integrado que hace todo ese proceso. Antes se trabajaba con varios circuitos que hacían ese proceso, pero lo hacían muy rígido, porque él agarraba la ruta donde recibía y enviaba por la misma y solo podía hacer ese proceso. Y para hacer ese cambio era complicado. Entonces, esto lo que hace es que es más flexible porque puede hacer ese envío de información a distintas direcciones, por así decirlo. Entre las ventajas tenemos, por ejemplo, que un administrador de red puede darle forma al tráfico desde una consola de control, lo que hablaba ahorita de que solo es un administrador, sin tener que tocar conmutadores individuales. Eso es especialmente útil en una arquitectura de múltiples arrendamiento. Esto de múltiple arrendamiento es una manera de desarrollar aplicaciones en la nube, pero teniendo una sola instancia para múltiples clientes. Bueno, múltiple arrendamiento de computación en nube porque permite al administrador manejar cargas de tráfico de manera flexible y más eficiente. Igual de lo mismo que venimos hablando desde hace unos minutos. Esencialmente, esto permite al administrador usar menos conmutadores pequeños y costosos y tener más control que nunca sobre el flujo del tráfico de red. Igual disminuye la cantidad de conmutadores que utilizan y se centran, digamos, en uno solo, que sí es más costoso, pero es más funcional, por así decirlo. Entre otras ventajas tenemos la flexibilidad, facilidad de gestión y programación. Todo esto se le atribuye, ¿verdad?, a las redes definidas por software, en contraposición a las redes que nos encontramos a día de hoy. Realmente con la exposición de los data centers, el auge del cloud, de la nube, y las mayores demandas de ancho de banda y conectividad, se ha incrementado la complejidad de la red hasta un punto prácticamente insostenible. Esto para las redes actuales, ¿verdad? Por eso es que la inclusión de estas redes definidas por software son muy importantes. De hecho, la mayoría de empresas ya están mirando hacia esta tecnología porque en realidad sí es más eficiente, evidentemente. Situación actual de la tecnología, lo que venía hablando ahorita. Los operadores de grandes data centers, los proveedores de cloud, de nube y las empresas también están dirigiendo su mirada hacia SDN. Aunque todavía falta tiempo para su generalización. Evidentemente hay que pasar por un proceso de adaptación para que las demás empresas puedan acceder a esta tecnología. Según Cisco, por lo menos 3 años más faltan para que esto se cumpla. 3 años a mí me parece poco, pero son 3 años. Yo pensé que iba a ser más, porque esos procesos de adaptación por lo general son largos y tediosos, pero entre más rápido mejor, ¿verdad? Esta herramienta, digamos, para utilizar la herramienta, actualmente la especificación más popular para crear una red definida por software es un estándar abierto llamado OpenFlow. OpenFlow permite a los administradores de red controlar tablas de enrutamiento de forma remota. VMware, no sé si se pronuncia así, por otra parte cuenta con su portafolio, con un montón de tecnologías y compañías especializadas en este tipo de redes. Igual esta empresa Brocade ha anunciado a sí misma una estrategia claramente comprometida con esa tecnología y han lanzado productos que soportan OpenFlow como los routers que ellos mismos crean. Estos son, digamos, lo más utilizado en el mundo relacionado con esta tecnología que es sumamente importante, ¿verdad? Y por último, bueno, casi último, tenemos SDN en el mercado, perdón. En este momento no es totalmente claro lo valioso que SDN será en un típico centro de datos, pero sí es más claro el valor de la tecnología para proveedores de servicios y grandes proveedores de nube, ya que su tráfico en la red puede ser mucho más variable e impredecible dependiendo del tipo de datos. Entonces, ¿qué pasa? Estos proveedores de servicios, al tener un tráfico de red más variable,
impredecible, necesitan un grado de flexibilidad mayor, porque si no se fuera muy flexible, entonces tendría que hacerse algo demasiado grande como para que pueda responder a todo, porque eso por lo general es muy rígido, digamos las redes actuales. En cambio, estas redes son más flexibles y tienen la facilidad de adaptarse a diferentes situaciones. Eh, igual, dependiendo del tipo de datos que estén ejecutando a través de ellos. Qué tipos de aplicaciones se usan y qué tipo de perfiles de usuarios finales se ven. Igual, esto lo que habla es que depende de la flexibilidad, que él se va a ajustar su flexibilidad dependiendo de las circunstancias que tenga la información o el flujo de datos. Eh, bueno, y por último, acá no lo puse, pero así como conclusiones a grandes rasgos, lo que serían las redes definidas por software o SDN son evidentemente muy funcionales a nivel de, de redes hoy en día, ¿verdad? Al fin y al cabo, como hablaba acá, aún no es algo que está totalmente arraigado en la sociedad, en la empresa, pero, en las empresas, perdón, pero es algo que va de camino y ese camino se espera que se llegue pronto porque sí es algo que se necesita como para allá, más con toda esta situación que está pasando en el mundo, que las redes se están viendo más sobrecargadas, es muy importante que tecnologías como estas las tomen otras empresas. Esto sería todo por mi parte y por mi compañero Henry. Muchísimas gracias, más bien. Eh, bueno, Gracias a todos. estaríamos. No sé cómo mantener esto.